vamos a dar inicio a nuestro primer conversatorio del día, cuyo nombre es Convivencia y Seguridad Humana. En él va a participar Alex Ruiz, jefe de IPLADER de la región de Tarapacá, Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas en la región de Los Lagos, y Alejandra Mor, la experta que ya nos introducía en este importante tema. Va a moderar además este conversatorio el doctor Fernando Carrión, así que les pedimos por favor que suban al escenario para ya poder prontamente comenzar a escucharlos. Luego de este primer conversatorio, siguiendo nuestro programa, vamos a tener una actividad fuera de nuestra Casa de la Cultura. Vamos a hacer un recorrido para las personas que quieran subir, ¿cierto? Hay espacio para 60 personas en el teleférico. Las personas que no quieran subir en teleférico pueden además tomar buses de acercamiento. Así es que vamos a continuar, entonces vamos a hacer un break indoor y vamos a ir a esa actividad arriba donde vamos a recibir también algunas palabras del Gore Metropolitano y también los vamos a invitar a un brunch. Eso va a ser después de que termine este primer conversatorio. Así es que cuando termine el conversatorio salimos, hay personas que nos van a guiar, tanto para llevarnos a la estación del teleférico como para subir a los buses de acercamiento si es que alguien no quiere subir o ya no queda espacio. Son 60 personas las que pueden subir en los carros. Así es que con eso los pongo al día de lo que vamos a seguir en esta jornada y ya les damos la bienvenida a todos los participantes de este primer conversatorio que ya les decía se denomina Convivencia y Seguridad Humana. Les pido por favor también que mantengamos el respeto, el silencio y mantengamos nuestros celulares también sin volumen para no interrumpir este importante conversatorio sobre convivencia y seguridad humana. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Bien, un saludo cordial nuevamente para empezar esta mesa para tener opiniones que provienen por lo menos de tres sectores distintos de la academia, del gobierno y de un municipio, pero también de distintos lugares, porque es de Tarapacá, de Puerto Varas y de la Universidad de aquí de Santiago. Yo de la Universidad de Chile, de aquí de Santiago, y creo que esto nos va a dar la posibilidad de tener entradas distintas para una problemática que sin duda es muy compleja, como pues, ustedes la saben también perfectamente bien. Me han dicho que tenemos el tiempo de 45 minutos como un medio partido de fútbol. Entonces vamos a arrancar de forma inmediata. Son tres preguntas que tengo. La primera es, considerando que el Estado en materia de convivencia y seguridad humana, ¿qué problemáticas han tenido que abordar mediante estrategia de cuidados? En otras palabras, desde la perspectiva esta de la seguridad humana, ¿qué es lo que puede hacer el Estado en su conjunto para enfrentar una cosa de este tipo? Vamos a empezar entonces, yo diría, de izquierda a derecha y luego hacemos una cosa inversa sobre la segunda pregunta. Así que te paso la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional por propiciar esta instancia, por la invitación.
Estoy muy contento de poder estar aquí participando. Y saludo también, por supuesto, a todas las autoridades, a las autoridades y equipos técnicos de mi región, de la región de los lagos que están aquí presentes, a don Fernando, a los expositores. Brevemente, bueno, efectivamente somos de territorios radicalmente distintos. Tarapacá me suena muy lejano para el norte, y también desde la mirada de la academia. En particular, voy a hablar desde mi experiencia como alcalde de la comuna de Puerto Varas, que es una comuna que en el contexto ya desde el estallido social, después pandemia, sufrió una explosión demográfica que fue inédita, ha sido inédita en nuestra historia. Creemos que hemos pasado de 44.000 habitantes a 65.000, 70.000 habitantes en los últimos 4 años. Eso es una presión bastante importante para un gobierno local y en general para un territorio. Tiene cambios demográficos que son radicales, de infraestructura, dinámicas, socioeconómicas, que tienen oportunidades pero que también tienen desafíos. Y dentro de ello, por supuesto, nos convoca, se cruza todo este crecimiento demográfico exponencial, muy poco regulado, en absoluto planificado, también con una crisis de seguridad nacional. Y por supuesto también entendemos o asumimos que las dinámicas delictuales tienen cierta proporcionalidad también al crecimiento demográfico. O son por lo menos, abren puertas para ello. En ese contexto, nuestro principal desafío como gobierno local fue, porque Puerto Varas es en términos comparativos una comuna segura respecto al global de comunas en Chile, es de las comunas con baja tasa de delitos de alta connotación social, es por lo menos apuntar a sostenerlo para después ir disminuyéndolo en proyección en el tiempo. Es decir, mantengamos a Puerto Varas como una comuna segura. Pero no solamente desde un contexto del control y de la persecución, que por supuesto son luchas que hay que dar, y ahí hay distintas instituciones del Estado, como muy bien se mencionaba, que trabajan para ello, sino también y sobre todo desde un enfoque preventivo y de base comunitaria. La violencia y la inseguridad muchas veces nos atomiza desde el miedo, y eso creemos que es un paradigma que tenemos por el cual tenemos que luchar, que finalmente la inseguridad no nos segregue a tal nivel como comunidad que nos haga perder el colectivo, que nos haga perder el sentido de comunidad, que nos haga perder el propósito de integración. Por lo tanto, para eso implementamos un modelo de gobernanza comunitaria que tiene a la base la convivencia en los barrios. ¿En qué momento se junta el jardín con la escuela, con el club deportivo, con el club de adulto mayor, con la junta de vecinos, a compartir, a conocerse y a tomar decisiones en conjunto? Porque la gran mayoría tiene problemas que son comunes y muchos de esos problemas son de seguridad. Por lo tanto, creímos, nuestra hipótesis era que faltaba un espacio intermedio entre cada una de esas organizaciones que lucha por incidencia, lucha por resolver sus problemas con un municipio. Faltaba un eslabón intermedio que nos permita organizarnos a todos en la unidad de barrio, que es fundamental para la convivencia barrial y para la construcción de seguridad, y para que podamos tomar decisiones en conjunto y que podamos desde esa escala construir e incidir en comunidades más seguras. Para ello construimos un modelo de gobernanza comunitaria que tiene 3 pilares básicos, que uno son mesas barriales, en los cuales los actores convergemos de manera permanente, en el cual se toman decisiones, se identifican necesidades y se resuelven en su solución, en el cual el municipio tiene como un agente de banco con el barrio, y también el barrio elige representantes. Y a partir de ello se desprende una agenda de trabajo. Después, ese es el primer pilar, o sea, espacios intermedios para la toma de decisiones. En segundo lugar, formación. La formación de líderes comunitarios, la formación y la generación de herramientas para la representatividad comunitaria, para poder conducir problemáticas, para poder enfrentar conflictos, para poder entender cómo funciona el Estado a través de escuelas ciudadanas, que nos permita empoderar liderazgos que sean sanos y propositivos. Y en tercer lugar, también herramientas de financiamiento, programas concretos que nos permitan canalizar. Estamos levantando los problemas, tenemos que hacernos cargo, por lo tanto, a través de distintos mecanismos,
concursabilidad de proyectos comunitarios, presupuestos participativos, con distintos focos que la misma mesa entregaba, nos permitió consolidar un modelo de gobernanza comunitaria que trascendía la acción más punitiva y de control, que es fundamental, que no podemos desatender, pero que a la base hay un barrio que está organizado, que se conoce, que confía entre ellos para así poder avanzar. Y desde ese modelo de gobernanza comunitaria se desprenden distintas líneas. En primer lugar, por supuesto, la inversión y modernización de los sistemas de seguridad, que son fundamentales. A mí me llama mucho la atención que se habla en general en Chile de aumento de cobertura en cámaras de televigilancia. Pero detrás de eso tienen que haber personas analizando toda esa información. Y los municipios tenemos muchas restricciones en contratación de personal, por eso había tan poco contratación en los gráficos que mencionaba, porque tenemos muchas restricciones de contratación. Entonces tenemos que ir más allá. Por lo mismo, la implementación de inteligencia artificial para el análisis de toda esa información es fundamental. De lo contrario, es muy ineficiente y es muy poco lo que podemos hacer con esa información. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo importante en modernizar los sistemas de seguridad del municipio para que estén al servicio también del trabajo investigativo y de las policías. Y al mismo tiempo, tenemos sistemas de seguridad y por otra parte, programas y políticas públicas agresivas orientadas en el bienestar de las personas. Porque es muy claro los modelos de trabajo de otras ciudades, por ejemplo de Medellín. Tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia del alcalde, que siempre se me olvida el nombre, en el cual el principal foco de Medellín estuvo puesto en evitar que las personas entren al mundo delictual. Es cerrar esas puertas que tienen distintas etapas del mundo delictual, a jóvenes, a población sujeta a distintos riesgos o en contextos de vulnerabilidad. Ahí es donde tiene que estar nuestra mayor energía y con programas que son diversos. Depende mucho del caso a caso. Es distinto trabajar la seguridad en contextos rurales a contextos urbanos o es distinto hablar del urbano de la región metropolitana a el área metropolitana que estamos conformando ya, que es Puerto Montt, Puerto Varas. Son escalas radicalmente distintas. Entonces, programas y políticas públicas orientadas al bienestar de las personas para disminuir factores de vulnerabilidad y de riesgo en comunidades educativas, en personas mayores, que también están sufriendo mucha violencia, un poco más invisibilizadas, en mujeres, entre otras cosas. Y para ello estamos trabajando con programas de salud mental escolar. Ocupamos los recursos del royalty minero, que por supuesto que agradezco, para crear un programa de salud mental escolar que está en un contexto bastante crítico, invisibilizado a nivel nacional, programas formativos, deportivos, programas de recuperación de espacio público, entre muchas otras cosas. Y ahí, en esos tres pilares, hemos impulsado con fuerza el poder mantener nuestra comuna con los índices de seguridad que mantiene y hoy es una de las 10 comunas más seguras en términos, en contextos de delitos de alta connotación social y que por supuesto son los indicadores con los cuales estamos trabajando con mucha fuerza. Eso. No, muchísimas gracias. Seguimos con Alex Ruiz de Tarapacá. Buen día, saludar a todas y todos. Gracias por la invitación. Quiero contextualizar primero en la primera pregunta la realidad que tiene la región de Tarapacá en un contexto fronterizo, en una pandemia extensa en la que vivimos en la región, en un proceso migratorio intenso, bien conocido a nivel nacional, donde el concepto de seguridad, pero le voy a hacer mucho guiño en la segunda pregunta en relación a las acciones prioritarias en convivencia. La seguridad para nosotros es un tema muy transversal porque la vamos a canalizar y la hemos canalizado por medio de una batería importante de instrumentos de planificación. Creemos que al momento de diagnosticar y declarar en la letra, en el discurso, en las acciones prioritarias y en los tiempos en que tenemos que actuar, nos incomoda como institución emergente, como un gobierno regional más fuerte, más próximo, más creíble, más eficiente y efectivo en los territorios, a poder concretar algunas acciones que voy a indicar. Hoy en día Tarapacá transita también de mucha incertidumbre a certidumbres por medio de los instrumentos de planificación y en nuestra estrategia regional de desarrollo se diagnostican también y se declaran manejos en términos de seguridad. Una seguridad que es tan profunda y tan particular y tan integral
que inclusive tiene que ver con los soportes físicos de garantizar un buen emplazamiento de viviendas en alto hospicio. Por ejemplo, literalmente la seguridad va desde el subsuelo hasta la percepción ciudadana. ¿Con qué quiero ir con el subsuelo? Porque tenemos una condición de suelos salinos, suelos colapsables, donde también tenemos que preocuparnos de que la ciudadanía, tanto de los nuevos proyectos que manejen carteras de transporte, vivienda, medio ambiente, se sientan seguros de que el Estado está dando un paso firme, literalmente en un suelo firme. O sea, desde ahí partimos con el concepto de seguridad. Al suelo, vamos hablando también de inversiones que están declaradas en los distintos instrumentos con las macrourbanizaciones, infraestructura, reconvertir de forma estratégica y táctica también algunos lugares, que luego en la segunda pregunta voy a profundizar, cómo cambiamos y generamos un proyecto transformador o regenerativo en términos de sociedad. Y tercero, tiene que ver también con los programas que hacia allá donde nos vamos perfilando, con nuevas políticas públicas respecto a la orientación, la contención en el caso de seguridad, algunas agrupaciones que tenemos y también asociaciones que se están conformando hoy en día, y pretendemos obviamente aumentar mayores dotaciones también no solo en lo presupuestario, sino que también en las gestiones interinstitucionales. Yo creo que esta es una previa a la segunda pregunta que tiene que ver cómo incrementamos también las capacidades institucionales para afrontar este problema. Tenemos que trabajarlo de forma conjunta, entendemos eso en la región, en los municipios, la academia, el mundo privado, fuertemente, porque tiene otro ritmo de acción, porque si no, la seguridad va a ser un tema, y la violencia, dicho de otra manera, va a ser un tema incontrolable, inabordable, a un ritmo distinto del Estado. Entonces tenemos que entender de que de forma próxima, cohesionada y de forma en bloque, tenemos que afrontar el problema. Esos son los grandes lineamientos que nos entrega nuestro gobernador José Miguel Carvajal, y lo bueno es que los 7 alcaldes de la región están alineados respecto a este concepto. Tanto por la Estrategia Regional de Desarrollo, al ser la primera área metropolitana en constituirse a nivel país, Alto Hospicio Iquique, que también tiene que ver con un guiño descentralizador. Tenemos también una política rural, un plan estratégico institucional, y hoy en día no bastando con eso, toda esa declaración se transforma o se localiza en infraestructura, que voy a mencionar luego en la tercera también pregunta, en el Plan Especial de Zonas Extremas. Entonces vemos la planificación como una herramienta muy potente de definir de forma certera o poner bien el ojo ante las acciones. Tenemos poco tiempo, estamos en un contexto que ya estamos atrasados, adverso, complejo, desde el subsuelo, suelo hasta las aspiraciones ciudadanas, y no podemos perder tiempo ni las acciones ni poder especular. Ahí tenemos que ser muy certeros. Y ese es el trabajo que hoy en día como gobierno regional estamos liderando desde la planificación con todas las divisiones del gobierno regional, los 7 municipios, el mundo público, privado y la academia. Ese es el primer gran contexto que quiero entregar desde la región de Tarapacá, extrema, árida y muy compleja. Bien, y en tercer lugar tenemos la participación de Alejandra Mora. Tú tienes... Gracias, Fernando. Sí. Muy brevemente, ¿cuáles son los desafíos y las potencialidades que tiene el Estado? Yo creo que, como señalaba, estamos en un buen pie. El Estado chileno en sus diversos niveles tiene la capacidad de demostrar que podemos caminar y mascar chicle, ¿no? Que podemos robustecer la capacidad reactiva del Estado para hacerse cargo de la criminalidad compleja, y que tenemos además la capacidad de hacernos cargo de los cuidados y la promoción de la convivencia. Yo creo que lo que han señalado quienes me antecedieron en la palabra va en ese sentido, como desde los niveles descentralizados asumimos esta otra pata, esta otra ala del trabajo que está principalmente dirigida, creo yo, debiera estar hacia las violencias. Dejar un poco de lado lo delictivo, que se haga cargo el aparato persecutor de aquello, y trabajar descentralizadamente en la promoción de la convivencia, porque la forma violenta de relacionarnos en el tú a tú, en el día a día, termina también traduciéndose en esta forma violenta en que se cometen los delitos. Si nuestras formas de relacionarnos son más violentas en la escuela, ¿cómo nos va a sorprender que haya más violencia
asociada a la comisión de delitos. Entonces, me parece que el Estado debe fortalecer particularmente las convicciones de quienes trabajamos de este lado complementario y poner la violencia como centro de nuestro mandato. Muchísimas gracias. Hemos tenido la primera ronda, hemos escuchado experiencias interesantes desde la lógica comunitaria de una ciudad, luego lo que significa la planificación y, bueno, Alejandra lo que nos plantea es la importancia del Estado en este tipo de políticas. La segunda pregunta, y vamos así de rápido por el tiempo, la segunda pregunta se refiere a cuáles deberían ser las prioridades para la convivencia y la seguridad humana desde la condición de las áreas metropolitanas. Sobre todo porque, bueno, yo no conocía, pero ayer se planteó de que van a tener 7 áreas metropolitanas en un plazo relativamente corto, es decir, en este año. Entonces sería interesante ver cómo ustedes ven una cosa de ese tipo. Empezaríamos contigo, Alex, y luego... Ya. Profundizando el punto, uno de los primeros diagnósticos que tenemos como gobierno regional es que el aparataje no es suficiente a la magnitud del problema. El gobernador José Miguel Carvajal, de forma muy innovadora y también dentro de su perfil, nos indica que tenemos que incrementar la institucionalidad pública y ojalá también extenderlo al mundo privado. En ese contexto se fortalece las gestiones de la Corporación Regional de Tarapacá y se hacen nexos fuertes también con algunas empresas potentes en la región, tanto mineras, portuarias, independientes, en fin, que apadrinan y generamos en conjunto la creación, por ejemplo, de centros de adultos mayores, que por ejemplo en este caso el centro Ariel Standen, que tiene que ver con incrementar la salud pública y la percepción de la tercera edad de forma gratuita por medio de una reconversión de un inmueble en específico. Primer gesto señero. Segundo gesto señero, y que de hecho también es bastante potente, me voy a adelantar, ayer justamente el gobernador, en conjunto con el alcalde Mauricio Soria de Iquique y Patricio Ferreira de Alto Hospicio, que constituyen el área metropolitana, en conjunto con sus equipos técnicos, conforman la primera asociación de seguridad metropolitana. ¿Con qué fin? Con 2 ejes particulares, uno que tiene que ver con la prevención, evidentemente, con la inversión, canalizar ahí por medio de los subtítulos 29, algunas circulares, creación también de otros tipos de equipos y maquinaria, específicamente en relación a la seguridad, pero segundo, con un sello muy humano y que es característico de nuestros instrumentos de planificación, muy participativo, donde tenemos que estar en proximidad con los problemas. Y ahí hay una contención tanto emocional que busca el segundo eje con las personas afectadas en violencia y también un asesoramiento tanto psicológico como jurídico, por qué no decirlo, respecto a cómo afrontar el postdelito, por decirlo de alguna manera, o la postviolencia. Y ahí hay violencia intrafamiliar, niñez dentro de los colegios, sistémica, también hay narcotráfico, hay una red importante de que uno puede ir escalando y que se va complejizando cada vez más. Finalmente, hay una oficina de vinculación territorial también en el área metropolitana que también tiene que ver con estar en sintonía con las percepciones, anhelos, dolores, postergaciones que tiene la comunidad en Alto Hospicio y que eso también es una figura bien importante, inclusive antes de la conformación del Departamento de Área Metropolitana ya se tiene esa medición, esa sintonía. Con esa información nosotros ya podemos destinar también fuerzas y focos a la creación del Departamento de Área Metropolitana y los perfiles también que eso implica en términos profesionales y los roles institucionales. Y finalmente, algo que atraviesa muy bien, aparte de lo público-privado, es la creación de políticas públicas. Y ahí nosotros ya tenemos una política que también, a pesar de que no es lo metropolitano, tenemos una primera política de desarrollo rural que maneja también este fenómeno migratorio hacia la ciudad, pero hoy en día ya estamos esbozando una política de adulto mayor específicamente, porque entendemos que ahí hay cuidados. Los adultos mayores también tienen que ver y contienen los cuidados con la niñez y dando, por ejemplo, reafirmando un punto respecto a la niñez y la sensibilidad que hemos tenido en la creación de institucionalidad. Por ejemplo, nosotros dentro de la misma división
hemos articulado la creación de un centro para el trastorno espectro autista. Entonces, tenemos también un guiño importante a que la integración y la inclusión tienen que ver de forma transversal en todos los segmentos, en todos los perfiles, en todas las edades, en toda la cultura que tenemos, la interculturalidad que tenemos en la región de Tarapacá y sobre todo en Alto Hospicio. Las políticas públicas, crear nuevos fondos, crear inversión público-privada, tener propósitos y metas claras, yo creo que es una de las cosas que está llamada a tener la estructura institucional y tener gobernanzas efectivas. Cuando digo efectivas, tienen que ser oportunas, ágiles. Y dentro de los instrumentos de planificación, en cada uno nosotros hemos agregado planes de acciones o acciones prioritarias. Y esas acciones prioritarias van con un indicador y un tiempo. Como Estado tenemos que incomodarnos. Lo mencionaba ayer también en algunas charlas porque si no, no nos movemos. Y eso es parte también de la innovación, es parte también de llegar de forma oportuna o estar en sintonía con la gente. A lo mejor no vamos a llegar de forma oportuna a todos los problemas, ni lo vamos a solucionar en 3 años y medio de mandato, que es un mandato más corto. Esperemos tener las continuidades y las confianzas también de la ciudadanía al respecto y poder ejercer estas políticas y ver los efectos. Pero yo creo que eso es sumamente práctico dentro de las institucionalidades, definir un foco claro, acción clara, fondos claros y tiempos claros. Eso da certeza y a la comunidad en general lo agradece. En la cantidad de talleres que hemos tenido para conformar los instrumentos de planificación, una de las cosas que más agradecen es eso. 1, la escucha. 2, el poder de determinar y el poder de acción al momento de determinar una meta de forma inmediata a las 2 o 3 semanas o al mes o a los 2 meses como máximo. Eso yo creo que es importante dentro de lo que nosotros estamos llamados a hacer como estructura institucional y mejorar las gobernanzas dentro de las áreas metropolitanas. Lo menciono como resumen de muchas acciones que hemos estado haciendo ya hace 2 años de este trabajo de constitución del área metropolitana y claro, evidentemente hoy en día la perfilamos fuertemente desde el sistema de cuidados porque entendemos que desde la niñez hasta la tercera edad hay un mundo y hay un espectro muy ambicioso y temáticas muy ambiciosas que tenemos que abordar. Así que estamos en total sintonía con lo que se está mencionando hoy en día. Difícil hacer una opción por una prioridad. Pero le di hartas vueltas y yo me la jugaría por los espacios educativos. Creo que ahí debiéramos poner un foco prioritario, tanto en lo que refiere, por un lado, porque permite, nos convoca a promover alianzas público-privadas, porque hay que reconocer la existencia de no solo la educación pública, también la educación privada. Nos ofrece infraestructura en los territorios para ser utilizada después de los horarios escolares como un espacio de integración de la comunidad para el desarrollo de otras actividades. Nos permite trabajar en la deconstrucción de la violencia y en la construcción de relaciones pacíficas con niños, niñas y adolescentes de manera sistemática. Nos permite detectar las violencias de las que puedan estar siendo víctimas los niños, niñas y adolescentes en sus propios hogares y barrios. Y sobre todo nos obliga a salir a buscar a quienes están hoy día desescolarizados. Allí tenemos un desafío importantísimo de reintegrar a los espacios educativos o integrar a los espacios educativos quienes no se han sumado, particularmente con lo que pasó posterior a la pandemia y el desconocimiento que tenemos en muchos niveles respecto de las situaciones de las familias migrantes, si se han integrado o no a los espacios educativos. Entonces, mi apuesta sería por fortalecer estos espacios educativos, tanto públicos como privados, transformarlos en espacios de convergencia de las comunidades, de detección, intervención temprana y construcción de paz. Muchas gracias, Tomás. Con eso cerramos contigo la segunda ronda. Muchas gracias. Sí, yo concuerdo mucho en lo que se ha mencionado. Creo que las áreas metropolitanas como instrumento debiesen generar condiciones habilitantes para que servicios públicos, gobiernos locales podamos avanzar con más fuerza y de manera más estratégica. En ese contexto yo también veo 3 prioridades. En primer lugar, el generar evidencia y datos para la toma de decisiones. Yo creo que, lo mencionaba Alejandra en tu presentación, en general yo creo que no tenemos idea por qué hacemos las cosas y si tienen o no tienen impacto.
Yo creo que eso es un diagnóstico bien transversal desde la institucionalidad pública y desde la administración de los gobiernos locales nos cuesta mucho trascender a eso. O sea, realmente lograr tener evidencia para tomar decisiones. Eso me parece fundamental y creo que es una oportunidad. En segundo lugar, planificar, como la planificación del desarrollo, porque en nuestra región, en los lagos, el área metropolitana que se está conformando es Puerto Montt, Puerto Vara. Entre medio de Puerto Montt y Puerto Vara está Alerce, que es una, a esta altura, ciudad, que es más grande que Puerto Varas, que se conformó por décadas de políticas habitacionales mal tomadas, mal ejecutadas a mi parecer, sin ningún tipo de planificación estratégica y que hoy nos genera o condiciona contextos súper complejos, sociales, de vulnerabilidad, de seguridad, entre muchas otras cosas, sin servicios, sin infraestructura y finalmente llegamos desde el Estado a tratar de resolver o encauzar esta situación. Por lo tanto, la planificación del territorio del desarrollo me parece fundamental como un elemento de las áreas metropolitanas, ¿cierto? Porque de lo contrario es mucho más difícil tener que hacernos cargo después de administrar y resolver esas condiciones que se han generado. Y en tercer lugar, estoy muy de acuerdo contigo de que tenemos que hacernos cargo de ciertas políticas públicas que son críticas. Tenemos que recuperar las escuelas, tenemos que recuperar el aula. El otro día fui a un taller de Senda, del programa de Senda Previene, a un establecimiento quinto básico, son niños muy chicos, y sabían muchísimo de drogas. O sea, me nombraron 5 o 6 drogas que yo no tenía idea, yo realmente no las conocía, y las nombran porque las conocen, y las conocen porque las ven y las viven. O sea, dentro de los establecimientos educativos hay microtráfico, se comercializa droga en distintas generaciones, o sea, y desde edades muy tempranas. Por lo tanto, tenemos que recuperar nuestras escuelas, tenemos que recuperar la convivencia positiva, el aprendizaje, que creo que está muy golpeado en el contexto de pandemia y que me parece fundamental para decir que queremos hablar de seguridad en nuestra sociedad, el tener esa base de un modelo educativo que sea robusto y sobre todo que sea sano. Entonces yo veo ahí esas 3 prioridades que desde las áreas metropolitanas podemos impulsar. Muy bien, hemos terminado la segunda ronda y por lo menos salen a relucir tres cosas importantes. Uno, lo que significan las políticas públicas y la gobernanza. 2, la educación desde la perspectiva de la formación de la gente. Y 3, la planificación del desarrollo, que me parece que es importante para superar estos temas. Y en esa perspectiva también recuperar la escuela como una de las prácticas iniciáticas que existen para el consumo de droga. Bueno, y vamos a terminar con la tercera ronda de preguntas, que serían básicamente sugerencias de política, recomendaciones. Y empezaríamos contigo ahora, Alejandra. Bueno, creo que me refería a eso, así que voy a ser muy breve hacia el final de mi presentación. Mi recomendación de política es el fortalecimiento de lo preventivo basado en la construcción de paz y en la resolución pacífica de conflictos en los diversos niveles. La capacidad de promover la capacidad de escucha. Si mi vecino tiene la música alta, en vez de llamar a carabineros, lo conozco, le toco la puerta o le mando un WhatsApp: vecino, estoy durmiendo, mañana trabajo. No recurrir, o sea, esta idea de que la autoridad del Estado vía la fuerza va a solucionarme desde esos conflictos hasta el crimen organizado, nos tiene un poco dando vuelta en círculo, y mi recomendación, mi invitación sería salir de ese círculo. Muchas gracias. Seguiríamos contigo, Alex. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que evidentemente la política pública carga con una presión respecto a que la ciudadanía piensa que es todo a largo plazo y que depende solamente de algunos políticos que gestionan la política. Y en ese contexto, cuando se hace buena política pública, sí, tiene un mentor político, evidentemente, y un equipo, pero creo que cuando hay una convalidación, una verificación y también un involucramiento de parte de la sociedad, esas políticas públicas trascienden. Yo creo que desde ahí hay que volver a entender de que
tenemos que poner el ojo tanto en la salud física, biológica, la salud mental en la sociedad, que también es muy importante, una de las cosas que se me quedó en el tintero, y la convivencia desde el punto de vista también de formar nuevas generaciones desde el punto de vista de los recintos educativos o las mismas universidades. Ahí, por ejemplo, hay un detalle muy importante, hay referentes que abren las manzanas y que hablan de manzanas seguras, y justamente el equipamiento clave es el colegio o la escuela. Entonces ya no tiene un horario establecido, hermético, educativo, sino que se abre en las noches o en otro horario, o sábado o domingo, no dejan ser ya un lugar no visitado y una manzana cerrada, sino que se abren a la sociedad y también a las mismas actividades deportivas, culturales, y se le hace un uso más flexible. E incrementar y sacarle rendimiento o oportunidades de encuentro a la infraestructura que ya está, y reconvertir otras, como por ejemplo en el caso de Alto Hospicio, de transitar desde un ex vertedero a un parque urbano, que es una de las cosas que queremos hacer, habla de eso, de reconvertir una instancia que estaba en depreciación a un atributo. O una ex discoteca que estaba mucho tiempo en abandono, queremos generar un centro cultural metropolitano. Pero en ese contexto yo creo que lo principal es que la política pública, los programas públicos y la inversión, así como en fomento se habla de transferir conocimiento, tenemos que en estos programas y políticas públicas tenemos que transferir seguridad entre todos. Y eso es un desafío muy semántico en el discurso, pero ¿cómo transferimos seguridad? ¿Cómo hablamos de buenos gratos o gratos momentos urbanos y que sean periódicos? Una parrilla de eventos que te entreguen una seguridad, es decir, este es mi desahogo cada 2 fines de semana y cierro una avenida y realmente estoy seguro, o cada 2 semanas intermedias se abre tal colegio técnico y realmente un sábado y un domingo lo abro a la comunidad y genero tal mensaje público. Ese tipo de cosas tenemos que apostar. No solo en la infraestructura de fondo, sino que también el mientras tanto, que también en la política a veces espera solamente el efecto final. Creo yo que esas son las cosas que nosotros podemos compartir como el Gobierno Regional de Tarapacá, porque estamos en un proceso muy innovador, creativo, esperanzador, transformador, pero sobre todo desafiante y con mucho anhelo y esperanza respecto a estas nuevas áreas metropolitanas. Muchas gracias. Bien, y terminamos entonces con la exposición de Tomás. Muchas gracias. Sí, yo quisiera compartir algunas sugerencias que nos han funcionado. Algunas no las hemos resuelto al 100%, pero creo que puede ser útil para la conversación. En primer lugar, hablamos mucho de qué es lo que necesitamos, pero nunca hablamos de cómo lo vamos a financiar. Y eso es una tremenda brecha para, en general, el Estado. Por lo tanto, modernizar la recaudación es fundamental. Es fundamental. ¿Cuánto recaudan los municipios en derechos de aseo en Chile? Nada, poquísimo. ¿Cuánto recaudan los municipios a través del impuesto territorial, con los permisos de edificación? Cuando invertimos para poder salvar esa brecha, muy poco. Y hay tremendas oportunidades. En Puerto Vara, casi el 70% de las edificaciones en zonas rurales no tenían permiso de edificación. Eso es muchísimo. Y son muchos recursos disponibles que no estamos apalancando para poder invertir en todas las cosas que hemos conversado. Por lo tanto, modernizar los mecanismos de recaudación es fundamental para así poder expandir políticas públicas preventivas, orientadas al bienestar, a la inversión, etc. Entonces, eso me parece fundamental que lo situemos en la base de esta conversación. En segundo lugar, con esa recaudación, invertir mucho tiempo, mucha energía y recursos en generar confianza. Generar confianza entre la comunidad, en el mismo barrio y entre esos barrios y el municipio, porque desde la desconfianza es súper difícil avanzar. Es prácticamente imposible, pero desde la confianza se pueden lograr muchísimas cosas, incluso poder sacar bandas de microtráfico de un barrio o de una población. Todo eso puede ocurrir desde la confianza. Y eso hay metodología, requiere equipo, requiere tiempo, requiere decisiones para que se generen esos procesos comunitarios. Y en tercer lugar, la integración de las políticas públicas.
no es solamente un modelo de gobernanza, se requieren también programas sociales, se requieren operativos de seguridad para hacernos cargo de los problemas de seguridad, se requiere la inversión en la infraestructura para así mejorar las condiciones generales de un barrio en particular o de una ciudad. Entonces, esa integración de las políticas públicas es fundamental porque de manera disgregada el impacto es mucho menor. Eso. Gracias. Bien, hemos terminado la mesa, el conversatorio. Nos hemos pasado un poquito del tiempo inicialmente previsto, pero creo que esta última ronda también ha sido muy interesante porque aparecen igualmente tres entradas distintas. En general, las políticas públicas lo que tratan es de absolver tres preguntas. ¿Quién? Que es quién hace. Alejandra nos ha dicho que el sector público, y me parece interesante. Luego está el qué. Alex nos ha contado esta idea de la reconversión de ciertas infraestructuras que pueden ser muy interesantes. Y finalmente el cómo. Y ahí está el dinero. Entonces, aquí hay una idea respecto de cómo mejorar los ingresos que estas estructuras institucionales deberían tener. Porque sin ingresos, sin recursos económicos es muy difícil. Lo que inicialmente nos planteamos, tener tres entradas distintas de tres territorios diferentes, el caso de incluso posiciones diferentes, es decir, el mundo de la academia, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Yo creo que esta heterogeneidad ha sido muy rica porque lo que nos muestra es que si bien hay posiciones distintas también por los lugares en los que se encuentran, hay mucha correspondencia, hay mucha posibilidad de concertación. Y yo creo que esa podría ser la gran conclusión de esta mesa, ¿no? La necesidad de la coordinación que vienen desde los barrios, que eso nos han dicho ustedes, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y finalmente el gobierno nacional. Una cooperación, una coordinación a ese nivel de características de multinivel, creo que podrían dar resultados interesantes en las políticas de convivencia y de seguridad ciudadana. Así que hemos cumplido con el tiempo, al menos. Muchísimas gracias.